¿Alguna vez te has sentido débil, rechazado o cuestionado por seguir a Cristo? Pues eso es justo lo que nos habla el libro de Segunda de Corintios, de la importancia de permanecer firmes en esos tiempos, porque realmente es en este libro donde nos explica el apóstol Pablo cómo permanecer firmes cuando sentimos esa debilidad y esa frustración, cuando vemos que la gente nos rechaza por causa de seguir a Cristo. Así que, si quieres saber cómo vivir esto, sigue viendo el vídeo. En el primer capítulo de Segunda de Corintios, mira lo que vemos. En Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjate que hay un consuelo que viene de parte de Dios, pero ¿de qué forma Dios manifiesta este consuelo? La Biblia lo dice claramente, a través del Espíritu Santo, porque Jesús dijo acerca del Espíritu Santo que Él era el otro consolador. Es decir, Jesús era consolador de sus discípulos, pero Jesús dijo, yo me voy, pero no os dejo solos, sino que viene el Espíritu Santo y Él os consolará también como yo os he consolado. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos privamos y nos perdemos disfrutar del Espíritu Santo y del consuelo que Él nos da porque no estamos dispuestos a pasar por esas tribulaciones que pasa una persona que sigue a Cristo. Porque realmente si tú sigues a Cristo vas a ser perseguido de la misma forma que Jesús fue perseguido. Entonces es importante entender que ser cristiano no es todo jiji jaja. Hay momentos en los que disfrutamos grandemente, pero realmente también hay momentos de tribulación, como dice este versículo. Pero lo importante es que Dios quiere sacar de esos momentos de tribulación, quiere sacar realmente todo aquello que a Él no le agrada y quiere realmente poner su consuelo en nuestra vida. Fíjate lo que significa ser consolados por el Espíritu Santo. Eso no es un consuelo natural, no es un consuelo que un hombre te puede dar, sino que es un consuelo que funciona de verdad. Es un consuelo que cuando tú lo recibes, realmente tu vida es transformada y realmente es consolada. Por eso, si estás pasando en este tiempo, estás pasando por cualquier tipo de tribulación, sea por seguir a Cristo o alguna similar, el Espíritu Santo te quiere consolar. Él quiere realmente traer consuelo, porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, realmente tu vida es transformada por su poder. Por eso no te preocupes si vas a decir, es que no quiero pasar por esa situación, es que esto es muy duro. Te voy a decir algo, sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible vivir la voluntad de Dios. Por eso es importante de que recibas su consuelo. Y la manera de recibirlo es a través de la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es lo que se basa este capítulo primero. En el segundo capítulo vemos de 2 de Corintios en versículos 14 y 15 principalmente dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ahora, fíjate que no solamente tenemos la promesa del consuelo que el Espíritu Santo nos da en medio de la tribulación, sino que también Dios nos da una misión y es que nos convirtamos en el olor de su conocimiento. Fíjate que la Biblia especifica claramente el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Dónde triunfó Jesús? En la cruz. Él triunfó en la cruz. Y fue ahí donde él realmente manifestó el olor de ese conocimiento, de su sacrificio. Porque Jesús es ese sacrificio perfecto en el cual nosotros somos salvos. Entonces, ese sacrificio perfecto elevó un olor perfecto al trono de Dios. Y por eso hoy tú y yo, si hemos creído en Jesús, somos salvos del infierno. Por eso es importante que entiendas que ese olor que Jesús desprendió hace más de 2000 años, ahora tú y yo somos ese olor. Es decir, Dios quiere que seamos ese olor. ¿Qué significa? Que a pesar de que el sacrificio de Jesús ocurrió hace más de 2000 años, ese olor sigue vigente en mi vida y en tu vida si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Y ahora imagínate, la gente
cuando ese olor espiritual que viene del sacrificio de Jesús está manifestando lo que Jesús hizo. Tú y yo no somos perfectos, pero Jesús sí lo fue. Y ahora Jesús nos manda a hacer ese olor que Él emitió en ese sacrificio tan perfecto. Y realmente esto es algo tan maravilloso que Dios quiere que emitamos ese olor, ese perfume, esa fragancia que viene de su presencia. Y esa fragancia, tú te impregnas de esa fragancia primero naciendo de nuevo, y segundo, teniendo comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a manifestar y te va a ministrar ese olor y te va a traer revelación de ese olor. Y luego la gente, vas a pasar por al lado de la gente y el olor, no necesitas tú hablar algo para que la gente lo perciba. Tan simple como que la gente pase por al lado tuyo y diga, tienes algo diferente, tienes algo diferente. Y de esa forma impactas a las vidas de las personas con la presencia de Dios. En el capítulo 3 vemos un versículo muy importante que está en el 3:17 que dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Fíjate una cosa tan importante. Realmente este capítulo está hablando de Moisés, de la ley de Moisés y de que la gente está viendo y enfocándose más en la ley de Moisés y no se dan cuenta que Moisés realmente está manifestando a Cristo. Entonces, hay un velo en la mentalidad, en el entendimiento de la gente que les impide realmente recibir las revelaciones de Dios. Entonces, pero dice el apóstol Pablo, pero el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, el Espíritu Santo quiere traer libertad a tu vida de ese velo que se pone en tu entendimiento para que puedas comprender plenamente quién es Cristo, para que puedas comprender plenamente la gloria del Señor, porque justamente en el versículo 18 dice que nos exponemos a cara descubierta a la gloria del Señor como en un espejo, y dice, y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Es decir, una vez que tu velo es quitado de tu entendimiento gracias al Espíritu Santo, tú puedes ahora ver la gloria del Señor y reflejar la gloria del Señor. ¿Y qué va a ocurrir? Que tu vida va a ser transformada de gloria en gloria. Entonces, es importante que el Espíritu Santo esté en tu vida y que el Espíritu Santo te traiga libertad. Y ahora fíjate, porque mucha gente no entiende esto. El Espíritu Santo es omnipresente, es decir, Él está en todas partes al mismo tiempo. Sin embargo, no en todas partes hay libertad. Pero este versículo nos está diciendo que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si Él es omnipresente, ¿por qué no hay libertad en todas partes? Porque realmente la traducción correcta de este versículo es donde el Espíritu es Señor, allí hay libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te rindes al Espíritu Santo, cuando tú le dices que se haga su voluntad antes que la tuya, cuando tú te humillas delante de Él, entonces Él toma el control de tu vida, trae libertad a tu vida, quita el velo de tu entendimiento y te manifiesta la gloria de Dios. Entonces tu vida realmente es transformada en ese momento. Por eso fíjate qué importante es que tú te rindas al Espíritu Santo. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando en este momento. Yo no sé en qué situación está tu vida ahora mismo, pero el Señor sí conoce tu vida y Él desea que te rindas a Él, porque en el momento que te rindas a Él, Él va a traer esa libertad a tu mente que va a provocar que tu vida sea transformada por su gloria. Y eso es lo grande del Espíritu Santo, que no solamente está en tu vida para salvarte, sino que está en tu vida para guiarte, para consolarte, para revelarte la palabra del Señor y para hacer en tu vida todo lo que tú no puedes hacer. Por eso no limites al Espíritu Santo y lo dejes a un lado por no querer rendir tu vida a Él, porque te estás perdiendo su gloria y su gloria no es cualquier cosa. Bien, en el capítulo 4, mira lo que vemos en este versículo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? La gloria que hemos hablado en el capítulo anterior. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos estos vasos de barro. Los vasos de barro son vasos realmente que eran baratos, eran fáciles de hacer, no eran como los de oro o los de plata, sino que eran vasos más humildes. Entonces, fíjate que Dios nos llama vasos de barro que contienen este gran tesoro. Ahora bien,
¿Con qué objetivo? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto no está en nosotros. Nosotros no somos capaces de ser transformados por nosotros mismos. Nosotros no somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Es Dios en nosotros el que produce todas estas cosas. Y en el momento que tú entiendas esto, la gente verá y dirá, no eres tú, sino que es Dios en ti. Porque la gloria no es para ti ni para mí, la gloria es para Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso tú eres ese vaso de barro, es ese vaso tan frágil que si se cae se puede romper, ese vaso tan frágil que realmente es barato y es fácil de adquirir. Sin embargo, contiene el mejor y mayor tesoro que jamás haya existido, que es la presencia de Dios, que es la gloria de Dios. Fíjate qué privilegio tan grande. Por eso no quieras tú apoderarte de esa gloria para ti, porque esa gloria no te pertenece a ti, sino que le pertenece a Dios. No, Dios no te creó ni te dio su gloria para que te echen flores a ti, para que te digan lo bonito y qué bien hace las cosas, no, sino que te dio su gloria para que tu vida pudiese ser transformada y para que tú ahora puedas transformar la vida de otras personas. Esa es la clave y esa es la importancia. Por eso es importante de que no te apoderes de la gloria que no te pertenece a ti. La tienes tú, sí, la tienes porque el Señor te la ha depositado como un valioso tesoro, pero no para que digas que es tuya, sino para que tú reconozcas que es de Dios. En el capítulo 5 vemos en 2 de Corintios 5:17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Realmente cuando uno está en Cristo, el pasado queda borrado totalmente. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado de nuestros pecados. Ahora fíjate si esto no es un maravilloso tesoro. Nos hizo nuevos, nos transformó, se olvidó de nuestro pasado y nos ha hecho nuevas criaturas en Él. Todo es hecho nuevo. Fíjate la nueva oportunidad que tenemos en Cristo. Y por eso es importante de que valoremos esto. Muchas veces no valoramos esto. No valoramos este gran tesoro que Dios nos ha dado. No valoramos esto y cuando no lo valoramos, entonces las personas que nos ven dicen que nosotros no tenemos nada importante. ¿Por qué? Porque realmente estamos manifestando que no hay un valor de verdad cuando sí tenemos lo más valioso que cualquier persona pueda tener en la vida, que es su mismísima presencia y gloria. Por eso, no te avergüences de lo que el Señor te ha dado, sino que disfrútalo, porque el Señor ha borrado de ti todo pecado. No te acuerdes de aquello de lo que Dios ya te ha perdonado, sino que ríndelo delante del Señor y realmente líbrate de eso. El Señor te ha perdonado si tú lo has pedido perdón de corazón. En el capítulo 6 vemos en el capítulo 6, en el versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué luz la luz con las tinieblas. Y también sigue diciendo en el versículo 15, y qué comunión tienen el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como está escrito, andaré y habitaré entre ellos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Eso es lo que dice la palabra. Fíjate, Dios ha depositado en ti un tesoro muy grande. Y tú ahora eres ese templo, ese vaso donde está depositado ese tesoro que es el Espíritu Santo, la presencia de Dios, la gloria de Dios en tu vida. Y ahora dice el Señor, si el Espíritu Santo vive en ti, ¿cómo te vas a unir ahora en yugo y desigual con gente que no tiene al Espíritu Santo? Con gente que tiene otras cosas en mente, otra visión totalmente distinta a la tuya, gente que está pensando más en las cosas del mundo y no tiene para nada en cuenta a Dios. ¿Crees que puede haber compañerismo de esa forma? No, porque la Biblia dice que si somos amigos del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Entonces es importante de que tú te guardes y te cuides porque tienes un tesoro muy grande dentro de ti y por eso no te puedes juntar con cualquiera. Eso no quiere decir que ahora no vayas a trabajar porque la gente que está en tu trabajo no cree en Dios o no te vas o no te vas a juntar con otra gente, no, sino se refiere a que no tengas compañerismo, a que no tengas realmente un vínculo sentimental más fuerte, sino que te apartes de esa clase de persona. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te vas a convertir en esa clase de persona, aunque tú no lo quieras. Tarde o temprano te vas a convertir en esa clase de persona. Por eso tienes que cuidar tus relaciones,
Tienes que juntarte con gente que realmente ame al Espíritu Santo, que realmente ame a Dios, que realmente anhele y busque a Dios, porque eso lo que va a provocar es que no solamente apagues el fuego que hay en tu vida, sino que se avive cada vez más y más y más. Por eso no te unas en yugo desigual, porque si no va a ser una carga tan grande para ti que al final vas a terminar apagando y realmente vas a terminar apagando el fuego del Espíritu y vas a quitar el valor que tiene ese tesoro tan grande que Dios ha depositado en ti. En el capítulo 7 vemos en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjate que este versículo nos habla de dos tipos de tristezas: la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. Entonces, qué bueno es cuando nosotros estamos gozosos, cuando nosotros tenemos el gozo del Señor, estamos alegres y contentos, pero no siempre vamos a estar alegres y contentos. Habrá momentos de tristeza, pero no es lo mismo estar triste según Dios a estar triste según el mundo, porque la tristeza que viene de parte de Dios produce arrepentimiento para salvación, mientras que la tristeza que viene del mundo produce muerte en tu vida. Entonces, si tú estás triste, porque muchas veces a mí, por ejemplo, me ha pasado que de repente el Espíritu Santo me ha hablado algo a mi vida y me ha dicho, corrige esto, y realmente uno está triste porque realmente sabe que estaba haciendo las cosas mal delante de Dios, pero esa tristeza produce arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, ese cambio de mentalidad, va a provocar una transformación en tu vida. Te va a dar la oportunidad de seguir creciendo, te va a dar la oportunidad de seguir avanzando espiritualmente. Por eso no te preocupes si estás triste. Además dice la Biblia que bienaventurados los que lloran, porque estos serán consolados. Y ya hablamos en el capítulo 1 la importancia de la consolación que viene de parte del Espíritu Santo. Por eso fíjate que no es malo llorar, no es malo estar triste mientras tú estás pegado al Espíritu Santo, porque Él va a traer ese consuelo y Él va a traer ese arrepentimiento a tu vida para que tú realmente puedas arrepentirte de verdad y puedas realmente transformar tu vida y puedas realmente recibir salvación y recibir todo lo que Dios tiene para ti. En el capítulo 8 vemos en los versículos 3 al 5 que dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando de las ofrendas, de las ayudas de los hermanos, de unos hermanos a otros, la necesidad de dar, porque dar es mejor que recibir, dice la palabra de Dios. Entonces, qué importante es de que tengas la actitud de dar, pero no solamente cuando te va bien, sino también en la situación en la que te puede estar yendo no muy bien. Y no me estoy refiriendo aquí a los diezmos, me refiero simplemente a ofrendar, a que tú le des al Señor, a que tú veas a un hermano que pasa necesidad y le digas: no tengo dinero que darte, pero de la comida que estoy haciendo hoy, la mitad te la doy a ti, por ejemplo. Realmente son cosas que no podemos dejar pasar, porque realmente recuerda que tú tienes un tesoro muy valioso dentro de ti. Y tú realmente solamente puedes dar de lo que tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. Solamente puedes dar de lo que tienes. Y si tú tienes ese tesoro tan grande dentro de ti, debes hacerlo. Si tú económicamente puedes ayudar a alguien, puedes hacerlo. Pero, por ejemplo, Pedro y Juan, cuando el cojo que estaba sentado en la puerta de la hermosa, dice que les pidió, y ellos fijando sus ojos en él, le dijeron: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este hombre de repente se levantó, se puso sobre sus pies y pudo andar. Una persona que era coja de nacimiento, estaba paralítica de la cintura para abajo. Y eso solamente es algo que Dios puede hacer. Por eso, fíjate qué importante es que tú puedas dar. Porque a lo mejor Pedro y Juan no tenían ni plata ni oro en ese momento. Y ellos no se estaban quejando por eso. Ellos dijeron: te doy de lo que tengo, que es de la gloria, del tesoro tan grande que tengo de parte de Dios en mi vida. Te doy a ti. Y este hombre pudo levantarse y realmente glorificar a Dios a causa de lo que le había pasado. Entonces, no te prives de dar.
sea dinero, sea de la unción que Dios te ha dado a ti, de lo que sea que Dios haya puesto en ti, no te olvides darlo, porque el Señor te va a usar grandemente cuando lo hagas. En el capítulo 9, en versículos 6 y 7 dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí seguimos viendo la importancia de dar, la importancia de sembrar, porque cuando tú das, estás sembrando, no está cayendo en saco roto. ¿Y qué pasa cuando tú siembras una semilla? Que esa semilla tú la estás perdiendo porque la estás soltando. Pero una vez que tú sueltas la semilla, dice la Biblia que cuando la semilla muere, entonces se abre y da fruto, porque la semilla en sí no puede dar fruto, solamente cuando muere. Por eso cuando sale de dentro el árbol que va a crecer, la semilla ya desaparece, pero se ha transformado en un gran árbol. Por eso fíjate lo que ocurre cada vez que tú das, estás sembrando. Y si tú das escasamente, vas a recibir escasamente, pero si tú das generosamente, vas a recibir generosamente. Por eso fíjate qué importante es que tú des como Dios pone en tu corazón. Tampoco se trata de que tú des por obligación, porque a Dios no le agrada eso. Es importante que tú des con gozo, con alegría, porque eso es porque Dios dice la Biblia, porque Dios ama al dador alegre, cuando tú das con alegría. Por eso da conforme el Señor te bendice, tú puedes dar y puedes bendecir a otros y hacerlo con alegría, porque recuerda que antes de tú dar, Dios te lo tuvo que dar primero a ti. Entonces, sé agradecido con lo que Dios te da y de esa forma realmente tendrás una actitud correcta para poder dar a otra persona lo que esa persona necesita. En el capítulo 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tienes que entender algo muy grande e importante, que estamos en un mundo gobernado por el diablo. Dice la Biblia que el diablo es el príncipe de este mundo. Y este príncipe de este mundo está gobernando sobre un reino que es el reino de las tinieblas. Entonces, fíjate, por eso cuando tú sigues a Jesús es normal que tengas persecución. ¿Por qué? Porque tú perteneces ahora al reino de la luz, al reino de Dios, y el reino de las tinieblas está en contra del reino de Dios. Por eso es importante que entiendas que si tú sigues persecución, la persecución viene de parte del reino de las tinieblas, porque te ven como una amenaza, porque te ven como un hijo o una hija de la luz de Dios, y por eso van a querer venir a atacarte, pero quiero que entiendas algo. El reino de las tinieblas no tiene poder sobre ti. ¿Por qué? Porque el que está contigo es mayor que el que está en el mundo, que el que está en el reino de las tinieblas. Por eso, que tú sientas esa persecución no significa que tú seas derrotado, porque fíjate cómo Goliat en el Antiguo Testamento estaba atemorizando al pueblo de Israel, pero lo que hizo Goliat solamente fue soltar palabras. Goliat no hizo absolutamente nada más. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba atemorizado. Pero se levantó David, que creía en Dios, que tenía confianza en él, y destruyó a Goliat y después al ejército de los filisteos. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Ahora nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y seres espirituales de las regiones celestes. Entonces, por eso fíjate que dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no es para luchar contra gente de carne y hueso, sino es para luchar contra esos demonios y principados que están gobernando en el reino de las tinieblas. Y ahora dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, Dios te ha dado la autoridad para destruir las fortalezas de las tinieblas. Por eso tienes que creer, porque si tú ya tienes este tesoro en tu vida, ¿no te va a dar Dios ahora el poder para destruir a la fuerza de las tinieblas? Por supuesto. Por eso, ora con fe. Ora para que ese demonio salga, ora para que esa enfermedad sea sanada, ora en el nombre de Jesús para que Él te dé la victoria en medio de cualquier situación, porque el Señor así lo ha prometido. En el capítulo 11 vemos, versículo 14, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjate que el Satanás va a venir a querer engañarnos.
hemos hablado de que Él es el príncipe de las tinieblas de este mundo y Él no viene con un tridente, con un rabo rojo, con cuerno, no, Él no viene de esa forma. Él viene disfrazado como un ángel de luz para intentar engañar, dice, incluso a los escogidos. Por eso, fíjate qué importante es que tengamos discernimiento de espíritu, de que el Espíritu Santo esté con nosotros para poder ver y discernir realmente qué es lo que viene de parte de Dios y qué es lo que no viene de parte de Dios. Porque muchas veces nos maravillamos con cosas que no son de Dios, aunque parezca que sean de Dios. Por eso qué importante es de que podamos discernir las cosas que vienen de parte del diablo y que parecen que vienen de Dios, porque de esa forma no seremos engañados. De esa forma realmente podremos salir de esa mentira que el diablo quiere imponer, porque en el momento que tú te creas una mentira de parte del diablo, te vuelves esclavo de esa mentira que el diablo te ha dicho. Y Dios no te quiere esclavo, porque Él te hizo libre por medio de su muerte en la cruz. Entonces, qué importante es que nos revisemos, que digamos, Señor, no quiero ser esclavo de ninguna mentira, revélame tu verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene con esa verdad a tu vida, te libera de lo que Satanás ha querido imponer en tu mente y puedes vivir realmente en libertad, que es lo que Dios quiere de ti. En el capítulo 12 vemos el versículo 9 y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Esto se lo dice Dios a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, fíjate lo que le dijo Dios a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no quiere que tú aparentes ser fuerte. Dios no quiere que tú vayas en tus fuerzas a hacer algo que Él te ha pedido. Lo que Dios quiere es que tú te rindas a Él para que Él te pueda dar el poder para que puedas vencer tu debilidad, porque es en tu debilidad donde Él se va a glorificar. Porque si tú realmente fueses alguien fuerte, capaz de hacer las cosas, entonces la gloria sería para ti cada vez que tú haces esas cosas. Pero Dios ha permitido que tú seas débil en algún área de tu vida, no para que tú vivas mal, sino para que tú dependas completamente del poder de Dios y Él pueda glorificarse a través de ti. Porque a los vil porque la Biblia dice que a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y poderoso de este mundo. Porque Dios va a fortalecerse y va a glorificarse en medio de aquellos que son débiles, en medio de aquellos que se rinden, en medio de aquellos que intentan hacer la voluntad de Dios en su propia fuerza. Ahí el Señor va a venir y te va a ayudar y te va a empoderar para que puedas hacer aquello que tú no podrías hacer por ti mismo. Esa es la clave. Por eso, si quieres que repose sobre ti el poder de Cristo, no te avergüences de tus debilidades. Al contrario, di, Señor, aquí están mis debilidades y yo sé que tú quieres hacerte fuerte en mis debilidades. Así que dame tu poder. Y Él va a venir y te va a empoderar con el Espíritu Santo de una forma que ni tú mismo te pudieses imaginar. Y en el capítulo 13, que es el último capítulo de este libro, está también el versículo que más me gusta de este libro, que es 2 Corintios 13, 14, que es además el último versículo de este libro, que dice, y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Fíjate que aquí podemos ver la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjate que de Jesús el atributo que más se predomina es su gracia. La gracia es el favor inmerecido que nosotros recibimos por recibir la salvación, porque realmente nosotros no somos merecedores de la salvación, no somos merecedores de entrar en la presencia de Dios, pero alguien que sí era merecedor y que sí es merecedor, que es Cristo, porque Él es perfecto, pagó con su sangre lo que nosotros tendríamos que haber pagado en la cruz. Entonces, gracias a lo que Él hizo, ahora nosotros tenemos libre entrada a la presencia del Señor y tenemos salvación gracias a lo que Jesús hizo. Es decir, tenemos un favor que no merecemos, porque alguien que sí lo merecía ocupó nuestro lugar. Y después tenemos al Padre, el amor de Dios. Fíjate que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, dice.
Entonces fíjate que Dios nos ama grandemente y manifestó ese amor gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el Padre nos amó y como nos amó no quiso que nos perdiésemos y envió entonces a su Hijo para que él pudiese morir en la cruz por nosotros y de esa forma Jesús manifestó su amor por nosotros también, esa gracia. Y fíjate que lo último es, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Comunión significa compañerismo, estar en comunión, tener relación, intimidad con el Espíritu Santo, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que el Espíritu Santo nos revele más cosas de Jesús y también nos revele más cosas del Padre. Porque fíjate lo que dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que el Padre nos amó y planeó salvarnos. Jesús vino y por su gracia somos salvos porque Él pagó esa salvación y ahora el Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y nos sella y nos revela ese amor poderoso a nuestras vidas. Y realmente esto es un ciclo que se repite una y otra vez. Hay muchas cosas que el Padre ha planeado para ti, que Jesús ya pagó en la cruz y que el Espíritu Santo, a través de tu comunión con Él, quiere revelarte y manifestarse a tu vida. Así que no dejes de tener comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida, en tu intimidad con Él. Así que Dios te bendiga grandemente y te dejo este vídeo por aquí para que también puedas seguir siendo edificado. Dios te bendiga.